Hablaremos de la farmacovigilancia en el adulto mayor con un enfoque de la gestión de los eventos adversos de la prescripción. Vamos a ver algunas definiciones, por qué es importante la farmacovigilancia y por qué cobra relevancia en los adultos mayores, y vamos a ver algunos casos prácticos de la desprescripción como una estrategia para la farmacovigilancia. Quisiera empezar diciendo que es importante reconocer que cuando un medicamento entra al mercado, se conoce solamente una porción de su eficacia y seguridad, dado que la investigación clínica es muy controlada en términos de los tipos de pacientes que están incorporados, el tipo de medicamentos que están tomando, las dosis, el tiempo en el que están tomando el medicamento que está en evaluación, las características clínicas de sus pacientes y sobre todo el número de pacientes que participan en la investigación clínica es muy diferente al de la vida real. Así que no sabemos con certeza el perfil completo del riesgo-beneficio de ese medicamento y sobre todo no sabemos cómo esos medicamentos van a ser usados en la práctica habitual. La farmacovigilancia parte de el aporte para reducir esa incertidumbre como una prioridad de los sistemas de salud. La disciplina de la farmacovigilancia pretende prevenir, detectar, evaluar las reacciones adversas, acercarse a ese perfil de riesgo-beneficio de los medicamentos que no conocemos con certeza cuando los medicamentos entran al mercado, entender ese perfil en todo el ciclo de vida de los medicamentos y entender las causas de los eventos adversos y las consecuencias para la sociedad y también para los individuos. Esto nos permite entender mejor los riesgos y los determinantes de los eventos y de las reacciones adversas en ciertos grupos de población que no están representados en la investigación clínica y además permite sobre todo reducir la morbimortalidad asociada al uso de medicamentos para garantizar que se usan adecuadamente los medicamentos y entender, notificar y que se conozcan los potenciales daños de los medicamentos cuando son usados en grandes poblaciones. El bienestar de las personas y la protección de la salud pública es el fin fundamental de la farmacovigilancia. Y ahora pensemos y veamos por qué es importante la farmacovigilancia en el marco de un grupo poblacional tan relevante como son las personas mayores. Entendemos y conocemos todos, ya lo hemos visto en otros módulos, que existen unos cambios fisiológicos que generan modificaciones tanto en la farmacocinética como en la farmacodinamia que pueden aumentar los riesgos de la presencia de eventos adversos a medicamentos y que en el caso de los adultos mayores suelen ser más impredecibles dados estos cambios fisiológicos y pueden ser incluso más serios, es decir, poner en riesgo la vida de los pacientes. La, la, en el caso de los adultos mayores, aunque representan la epidemiología de las condiciones clínicas de esta población, representa cerca del 60% de la carga de enfermedad en la mayoría de los países, solamente está representado en los ensayos clínicos alrededor del 30%. Y esto significa que es necesario entender y conocer, vigilar con cuidado qué pasa en la vida real cuando se usan los medicamentos en esta población para entender y para resolver ese vacío de información, esa incertidumbre sobre lo que sucede en la vida real cuando se usan los medicamentos. En realidad, los procesos de análisis de la relación causal entre la aparición de una molestia, de un daño que no es esperado cuando se usan los medicamentos y el uso de estos fármacos es muy difícil en la población mayor porque se confunde con signos y síntomas que son propios de las condiciones clínicas y de la vida de los adultos mayores. Por ejemplo, las caídas, la fatiga, la constipación y otros problemas gastrointestinales, el deterioro cognitivo, son características propias de lo que pasa en estas edades, pero también puede estar asociada al uso de medicamentos. Así que estas múltiples etiologías de estos signos y síntomas a veces nos olvidan o nos hacen perder la perspectiva de la posibilidad de que se vea un fármaco, alguna de estas molestias y el interés para gestionar el riesgo de la aparición de esas condiciones y de esas molestias.
La epidemiología de los eventos adversos establece que cerca del 11%, que hay, por lo menos el 11% de los pacientes pudieran presentar eventos adversos. La mayoría de estos eventos adversos son dosis dependientes, lo que nosotros conocemos en farmacovigilancia como reacciones tipo A, que dependen de la dosis, son las más frecuentes. La mayoría de los eventos adversos se asocian a la relación dosis-respuesta, pero también existe un porcentaje importante de los eventos adversos que se presentan durante las terapias farmacológicas en adultos mayores que se deben a reacciones adversas mediadas por el sistema inmune y que son reacciones raras. La aparición de este tipo de eventos adversos de naturaleza inmunológica rara y de hipersensibilidad son más difíciles de detectar, pero es importante estar alertas a ellos. Algunas publicaciones han establecido que dentro de los eventos adversos más comunes se encuentran complicaciones gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y endocrinas, electrolíticas y desórdenes del sistema nervioso central. También las dermatológicas son muy comunes, pero este perfil que encuentran ustedes en esta transparencia nos permite establecer cómo es importante tener claro que existen este tipo de eventos adversos comunes que se presentan en los adultos mayores y que pueden causar hospitalización para que nunca perdamos de vista que es posible que se deba a algún medicamento, que lo podamos detectar y podamos deprescribirlo, considerar alternativas farmacológicas distintas o gestionar el riesgo cuando definitivamente es indispensable usar este fármaco. El impacto en salud de los eventos adversos sobre la población adulta mayor se han descrito en algunos estudios. Es necesario y se necesita conocer más información en los países de bajo y medio ingreso, pero hemos podido establecer en otros contextos que cerca del 7% de las admisiones hospitalarias están asociadas a eventos adversos a medicamentos, que en muchas de estas hospitalizaciones tienen un desenlace fatal en cerca del 0.1%, que muchos de estos eventos adversos, sobre todo los que son raros, los que están mediados por el sistema inmune, representan cerca del 28% de los casos y dado que son inevitables, deberíamos estar alertas a las exposiciones innecesarias a fármacos o a la necesidad de suspender en algunos casos fármacos, de prescribir como una de las estrategias para prevenir daños sobre los pacientes. También los eventos adversos generan aumento de los costos en la atención. En Estados Unidos, en Europa, se habla de más de 700 millones de dólares al año por costos de hospitalización. En nuestros espacios latinoamericanos es poco frecuente entender la carga económica de este tipo de eventos, pero es importante entenderlo para hacer un uso más óptimo, un uso más adecuado de los recursos en el bienestar de la población. Los eventos adversos, a su vez, cuando son comunes o pudieran ser evitables o se presentan causando molestias a los pacientes, hospitalizaciones, pueden generar una cascada de prescripción que a su vez aumenta los riesgos de presentar nuevos eventos adversos y nuevas complicaciones en los pacientes. ¿Cómo podemos prevenir la aparición de eventos adversos en esta población? Pues, por un lado, entendiendo los cambios fisiológicos que pueden presentar estos pacientes, es decir, entender el desequilibrio homeostático que pudiera disparar la aparición de una molestia inadvertida, inesperada y que complique aún más la condición del paciente, hacer los ajustes de dosificación cuando se requiera en función del conocimiento de las condiciones de las alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas que se presentan en esta edad. Es muy importante entender el perfil de la terapia medicamentosa del paciente para verificar interacciones que pudieran estar disparando la aparición de eventos adversos y haciendo un seguimiento muy juicioso a la prescripción potencialmente inapropiada, de forma que se puedan identificar casos, medicamentos en los cuales se puede hacer de prescripción y reducir la carga farmacológica en estos pacientes. Ya sabemos que
en más del 40% de los casos, en un rango que va incluso hasta más del 80%, los adultos mayores pudieran tener medicación, prescripción potencialmente inadecuada, y en ese caso particular se pueden hacer intervenciones de prescripción que pudieran mejorar el bienestar de las personas. Quisiera ahora, después de haber hecho esta introducción de motivación sobre la justificación y las razones por las cuales es tan importante hacer farmacovigilancia en los adultos mayores, comentar dos casos que pudieran motivar a todos quienes se interesen en esta formación para notificar, analizar y hacer gestión de los eventos adversos. Uno es un error de medicación que se presentó en un paciente con un diagnóstico de Alzheimer y que tenía una alta carga anticolinérgica en la medicación, y un segundo caso que es la hipoglicemia asociada a insulina glargina. Los dos casos fueron detectados en el marco de una asignatura hospitalaria que se dicta en los últimos años de la formación de farmacéuticos de la Universidad Nacional de Colombia, y se han adaptado para fines exclusivamente docentes. El primer caso clínico se trata de un error de medicación muy complicado de una paciente que presentó un consumo inadvertido de 7 tabletas de quetiapina que le dejaron en su, inadvertidamente, sin cuidado, en su mesita de noche, y que tenía una medicación múltiple: sertralina, quetiapina, omeprazol, trazodona, galantamina, bromuro de tripatropio, buscapina. La paciente tenía, además del diagnóstico neurológico de la enfermedad de Alzheimer, EPOC, una gastritis crónica, anemia, y tenía un trastorno de ansiedad. Era una paciente mayor de 89 años, que tenía un bajo nivel educativo, tenía solamente escolaridad primaria, e ingresó al hospital con un cuadro de somnolencia después de esta toma accidental de 7 tabletas de quetiapina que su familia había dejado inadvertidamente, y ella se la tomó sin considerar el problema que podía causar. La paciente presentó signos de intoxicación por la quetiapina, y afortunadamente el desenlace no fue fatal, y gracias a una intervención de lavado gástrico que impidió que las consecuencias de esta toma inadvertida, de este error de administración del medicamento, fuera fatal. Quisiera solo resaltar que en el análisis del caso se tuvo en cuenta la importancia de hacer un análisis profundo de la medicación que estaba haciendo la paciente. Recordemos que los adultos mayores tienen una menor actividad colinérgica basal, y que cuando se aumenta la carga anticolinérgica asociada a la medicación, a su vez está generando una mayor probabilidad de deterioro cognitivo, que en el caso de la paciente con diagnóstico de Alzheimer puede ser muchísimo más complicado. Y este deterioro cognitivo y funcional puede ocasionar caídas. En este caso particular ocasionó un error que a su vez generó una hospitalización, y que perfectamente hubiera podido ser fatal para esta paciente. Haciendo el análisis de los medicamentos que estaba tomando la paciente, trazadona, sertralina, bromuro de ipatropio, estábamos mirando, sabemos que existen medidas, escalas, hay mucha discusión sobre la fiabilidad, la sensibilidad de estas escalas para medir la carga anticolinérgica de la medicación, pero son muy útiles. Recientemente una revisión sistemática muestra que hacer esta aproximación de análisis de la carga anticolinérgica de los pacientes adultos mayores pudiera reducir complicaciones mayores. En este caso particular se podría perfectamente haber retirado varios de los medicamentos, y se sugirió la de prescripción de varios de los medicamentos, de manera que pudiera mejorarse el bienestar de esta paciente, evitar a su vez riesgos accidentales adicionales, para que la familia pueda contribuir al bienestar de la paciente, y que en particular la notificación de este evento adverso, que era un error de medicación, permitió
un análisis más profundo de la medicación, de prescribir por lo menos 3 fármacos y esperar que la calidad de la paciente mejorara. Aquí algunas de las anotaciones que acabo de hacer sobre el caso. La importancia de retirar, sustituir y reducir dosis. En el caso de esta paciente se analizaron al menos 4 medicamentos que aumentaban la carga anticolinérgica y muchos de ellos pudieran estar duplicados, por ejemplo la trazodona y la sertralina, pudieran incluso no requerirse para mejorar el estado anímico de la paciente y evitar su somnolencia. Y el segundo caso se trata de una hipoglicemia de difícil manejo, una paciente que ingresó al servicio hospitalario, una paciente diabética que tenía insulina glargina e insulina glulicina en su medicación, de 70 años, ama de casa, con un índice de masa corporal bajo, con sarcopenia y posible desnutrición. La paciente, además de la diabetes tipo 1, era hipertensa, tenía hipotiroidismo, hipertrigliceridemia y otros antecedentes, y tomaba varios medicamentos, dentro de esos el esquema de insulina glargina e insulina glulicina. Las glucometrías durante la hospitalización, ella ingresó por un cuadro de hipoglicemia severa al hospital, y mantuvo unas cifras de hipoglicemia muy bajas, por lo menos durante 4 días, a pesar de los esfuerzos que al interior del hospital se hicieron para resolver esta hipoglicemia. Esas son las glucometrías del mes de junio. Este es el rango de los niveles esperados para la paciente, y si ustedes se dan cuenta, mantuvo durante varios días unos niveles críticos de hipoglicemia. La, a la paciente, para resolver ese cuadro, se le aplicaron durante varios días bolos de destrozal 5, que no le permitieron, aún con esa intervención, salir del cuadro hipoglicémico, que además estaba generando síntomas neurológicos, somnolencia, que al final generaron una intervención del servicio farmacéutico, sugiriendo la suspensión de las insulinas, con insulinas análogas que estaba tomando, el esquema de insulinas análogas que estaba tomando, que se estaba aplicando, y sustituirlo por un esquema de insulina NPH que permitió al final estabilizar las cifras de glicemia en la paciente. Recordemos solamente que en particular la insulina glargina son insulinas de larga acción que, por su farmacocinética, en principio se usan para evitar los cuadros de hipoglicemia, pero que, dadas las condiciones farmacocinéticas de larga acción, suspender o reducir el efecto hipoglicémico se complica justamente por esa farmacocinética, y sugiere que, en especial en pacientes con estas características de desnutrición, sarcopenia y otros problemas de ingesta calórica, pudieran sustituirse por insulinas de acción, digamos, normal, o insulinas clásicas. En el ámbito hospitalario, se sugirió en su momento que los cuadros de hipoglicemia se entendieran como marcadores, trazadores para hacer seguimiento a eventos adversos. En este caso particular, en el marco de este caso, se hizo la revisión de 11 casos de pacientes que estuvieran con esquemas de insulinas distintos, revisando cuáles eran los perfiles de glicemia y sobre todo entender la hipoglicemia como marcador, y se llegó a identificar que por lo menos de 11, 3 pacientes estaban presentando episodios de este tipo, pero lo más interesante era ver que, de esos 3 pacientes que presentaron hipoglicemia dentro del ámbito hospitalario, 2 de ellos tuvieron hipoglicemias de difícil manejo, que aún
con bolos de destroza durante varios días no salían de los cuadros hipoglicémicos, lo que sugiere que evidentemente en ciertos casos de uso de insulinas de larga acción en pacientes de ciertas características pudiera ser relevante hacer de prescripción y sustitución por una alternativa de insulina de acción normal o insulina clásica. En el marco de las investigaciones que se realizan desde el grupo de investigación al que pertenezco, el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, y el grupo de investigación Red para el Uso Adecuado de Medicamentos, hemos diseñado en conjunto con los grupos de investigación de Audifarma y otros grupos de investigación del país una guía de prescripción que tiene una revisión juiciosa con el apoyo de un consenso de expertos a nivel internacional, en los cuales estamos sugiriendo que cuando hay pacientes que están usando, adultos mayores que están usando insulina glargina, pero que tienen estas características de índices de masa corporal bajos, desnutrición o ingesta calórica, ingesta alimenticia restringida, evitar el uso de este tipo de fármacos porque pudieran presentar cuadros de hipoglicemia de difícil manejo que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Quisiera concluir diciendo que la de prescripción de medicación o de medicamentos que tienen potencial uso inadecuado o generar medicación potencialmente inapropiada permite reducir la morbimortalidad del uso de medicamentos y contribuyen de una manera muy importante a la farmacovigilancia, en especial la reducción de la prevalencia de eventos adversos, la identificación de eventos, de medicamentos que puedan generar eventos con mayor frecuencia, y esto significa poderlos monitorear de manera adecuada, el uso racional de los medicamentos, puede reducir los costos en la atención y los datos, la información, el análisis que se genera a partir de la notificación de eventos adversos mejora la información para los médicos para que se prescriban mejor los fármacos y permite que esa información reduzca la incertidumbre de la subrepresentación de los adultos mayores en la investigación clínica y cuando se genera información e investigación relevante puede mejorar también el uso de estos fármacos en la práctica clínica. Esperamos también que la farmacovigilancia, y es parte de las conclusiones que quisiéramos resaltar, generen una mejor representación de los adultos mayores en la investigación clínica. Muchas gracias.